China ya no solo es reconocida como una potencia económica en el mundo, hoy también es uno de los mayores laboratorios de innovación, ciencia y transformación educativa. Mientras muchas universidades tratan de adaptarse a los cambios del siglo XXI, las instituciones chinas lideran conversaciones globales sobre inteligencia artificial, investigación aplicada, transferencia de conocimiento y cooperación internacional. Por estas razones, el ICETEX y el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP lideraron y financiaron la misión académica de Inteligencia Artificial, Innovación Tecnológica y Física Cuántica en la República Popular China, en la que participaron 2 de los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas, quienes conocieron de primera mano uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos del mundo. Desde el 1012 Lab, soy Laura Chandía y esto es Saberes Económicos. Hoy con De China al Futuro, transformar la educación superior con innovación y ciencia. Este es un podcast de la Facultad de Ciencias Económicas. Saberes Económicos para nuevas realidades. Les damos la bienvenida. Nos acompaña en Saberes Económicos Daniel Cardona Valencia, profesor ocasional y líder de educación a lo largo de la vida de la Facultad de Ciencias Económicas. Daniel, bienvenido desde China, recién desempacado. ¿Cómo te fue? Hola Laura, muchísimas gracias. Haber estado en China, para mí, pues para nosotros, junto con Paula Naranjo, que fue la compañera que estuvo conmigo, la verdad fue transformador. Fue acercarnos a un mundo inimaginado, fue una manera de cambiar la manera como nosotros pensábamos de ese país, entender de una nueva forma una cultura completa. Correcto. Y con Paula también, ¿qué experiencias encontraron en ese trabajo articulado con FODESEP, con el ICETEX, con Panda Latina y la Cámara Colombo-China? ¿Cómo estas organizaciones se unen para cooperar, para impulsar la transformación educativa en Colombia? Claro que sí. Ahí aprovecho a hacer una cuñita a estos patrocinadores. Esto nació de un momento a otro. Nosotros desde la universidad nos encontramos en una publicación en internet, una invitación a un foro en la cual decían que estaban buscando personal académico de instituciones colombianas que quisieran ir y conocer. La intención que tiene, porque aún es algo en construcción, que tiene el ICETEX en este momento y que tiene FODESEP en compañía de la Cámara Colombo-China y también de Panda Latina como la agencia que nos llevó y nos guió durante todo este camino, es traer todo eso, que los profes, que nosotros tengamos esa visión, es decir, que sigamos construyendo ese ecosistema académico, todo ese ecosistema de innovación aquí, pero desde una visión diferente, desde una visión que para nosotros es muy lejana. Y por ejemplo ahí, y antes como de continuar con las preguntas, te quería preguntar, si yo te digo a ti hoy que tú, ¿qué te imaginas a qué sabe un dulce de China? ¿Qué cara te hace? ¿A qué te suena? De pronto pienso que puede ser de insectos. De insectos, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí a la cámara. Acá tenemos unos dulcecitos, pruébalo, porfa, y me dices a qué te saben. Ay, pero es de insectos. Sara, pruébalo tú también, porfa. ¡Ay, No, parecen pruébalo. hormigas! Por favor, no me hagas comer insectos. Ajonjolí. Ajonjolí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso es de las primeras cosas que pasa cuando uno va o se va a acercar a China, que uno tiene en la cabeza una estructura cultural, un pensamiento que de pronto ha sido transmitido por otras personas que lo vivieron desde una posición personal y nos quedamos con migajas de lo que puede ser. Y eso mismo pasa en esta estructuración, en este viaje que junto con el ICETEX, junto con FODESEP y también importante de ser ahí junto con la Fundación Universidad de Antioquia y la Facultad de Ciencias Económicas, emprendimos para entender y descifrar que China es muchísimo más que un montón de preconceptos que nosotros tenemos. Y esto va más allá de un dulce, esto va más allá de una alimentación, de una forma de ser de unas personas, va detrás de un ecosistema y un crecimiento en los últimos 30, 40 años que te vuela la cabeza. Daniel, nos contaba la profe Paula que ustedes tuvieron unas jornadas maratónicas en estas 2 semanas. ¿Estuvieron ustedes? 2 semanas. Y una de las visitas que ustedes tuvieron fue a la Chinese University de Hong Kong. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué significó para ustedes y también para
¿Qué puede significar para la facultad esta visita, esta experiencia, este intercambio de saberes? Muy importante contar que en estas misiones se hace más allá que una inmersión cultural, un acercamiento específico a lo que se quiere. Y en este caso nosotros íbamos a tratar de ver con nuestros ojos de extranjeros, con nuestros ojos colombianos de Universidad de Antioquia, cómo era el sistema académico en China. Tuvimos la oportunidad de visitar muchas empresas y sobre todo universidades. Y en esas universidades nos encontramos muchas similitudes, muchas cosas que decíamos, hey, la China nos lleva muchos años de evolución, tienen una construcción, un sistema muchísimo más actualizado, pero hay otras cosas que nosotros sí, también estamos llevando. Particularmente en la Universidad de Beijing, en la Universidad de Hong Kong, nos encontramos con una estructura completa que acompaña a los emprendimientos, que para nosotros fue muy novedoso. Ellos tienen un sistema en el cual habilitan espacios. Ellos tienen recursos financiados por fuentes públicas y privadas, y si tú tienes una idea innovadora, realmente innovadora, es decir, un producto que le pueda aportar a la transformación de cómo se hace algo, ellos te dan todo. Y te dicen, listo, tienes 2 meses, en estos 2 meses tienes este espacio, ¿qué necesitas? Necesitas sillas, computador, internet, estos elementos te los damos y me vas a demostrar en esos 2 meses que te mereces estar acá, que tu estructura, que lo que estás proponiendo, que lo que vas a lograr en esos 2 meses va a lograr llevar más allá, ¿sí? Entonces eso hace que realmente el ecosistema de innovación crezca bastante, y particularmente en esta universidad, en la Universidad de Hong Kong, nos encontramos una aplicación muy fuerte de una metodología que de pronto acá nosotros a veces olvidamos. De hecho, la vimos muy frecuentemente, y es el tema de STEAM. A pesar que los temas particulares eran de ingeniería, de economía, de administración, de robótica, no. Para ellos todo, independientemente del tema, tiene que tener artes, tiene que tener matemáticas, tiene que tener ciencias. Y eso hace que la visión que tengas de lo que estás construyendo sea muchísimo más completa. Así simplemente estés desarrollando una innovación o una nueva aplicación de una parte del dedo, de una mano. Para nosotros eso fue entender que tenemos que trabajar como ecosistema, que no podemos ser la unidad, facultad, escuela, instituto que hace una cosa particular, sino que realmente se requiere una integración para poder producir innovación que vaya más allá de simplemente hacer un objeto o querer crear algo. Bueno, particularmente Huawei fue una de las grandes sorpresas. Estoy seguro que todos los que nos están escuchando y viendo, cuando uno se imagina Huawei, dice, pues sí, Huawei tiene unos celulares, por ahí algunos productos, he visto una aspiradora, pero ustedes no se imaginan Huawei, o sea, te rompe la mente. Ellos son en ese momento los encargados de manejar gran parte de la data, o sea, y tienen un campus gigante, o sea, gigante me refiero a un pueblo completo en el cual tienen hasta caprichos en la manera como están estructurados. ¿Cuántas personas estarán más o Tienen menos? estructuras investigativas de miles de investigadores, o sea, no estamos hablando de equipos de 150, no, miles de investigadores. China. Y fácilmente pueden tener una patente cada 4 minutos. O sea, estamos hablando de algo que para nosotros es inimaginable. Y sobre todo como por las estructuras administrativas que a veces nos limitan la manera de pensar, listo, me dedico a pensar en algo nuevo, una patente, o más bien entonces me dedico exclusivamente a un artículo o voy a un evento en vez de dedicarme a esto. Pero ellos, esa capacidad de trabajar mancomunado y que es un pensamiento estructural del país, ¿cierto? Sin meternos en el tema cultural ni en el tema político, sino como en el tema de todos somos una república y a pesar de que estemos súper lejos, estamos juntos. Pienso yo que es como lo que los hace trabajar. Entonces, ahí en Huawei, ese trabajo mancomunado entre la universidad, la empresa y el Estado, o sea, funciona de una manera maravillosa porque realmente son personas y muchas personas que se pueden dedicar a trabajar. Y lo que decía ahorita, entonces todos tenemos en la idea que Huawei saca unos celulares que no, o sea, Huawei tiene un trabajo gigante y tiene una visión de lo que se puede hacer de manejo de datos, de gestión de la información, y van muy rápido con las tendencias que están en el mercado. Y otra cosa fundamental es que a diferencia de nosotros, para ellos hace parte fundamental de la transacción de la negociación la utilidad que tenga. Entonces son muy prácticos, ¿sí?
Ellos llegan, tienen siempre un showroom en el cual te muestran, mire, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que tengo para venderte, listo, ¿qué me puedes dar? ¿Cómo podemos negociar para que se desarrolle eso que estamos haciendo? Entonces, de manera general, esa relación es muy cercana y es real, es aplicada. Simbiótica, activa, totalmente, dinámica. Dinámica, ajá. Obviamente hay conceptos políticos que le permiten tener una gestión, que eso también podría ser otra discusión de una visión. Me gustaría. Una visión que uno a veces tiene del el comunismo es algo necesariamente negativo, ajá, y que va a llevar a que la estructura no funcione, pero uno podría reflexionar, ajá, listo, ¿será que sí necesariamente es la estructura política que se tenga o tiene mucho que ver también con la cultura, con la manera como se manejan los recursos, como se quiera? Yo hacía una reflexión muy personal y pensaba que nosotros, los colombianos y particularmente los antioqueños, siempre estamos pensando en primero hacer plata antes de cualquier otra cosa, antes de ganarnos el premio, antes de ser los primeros en hacer algo. Lo más importante siempre es generar muchísimos recursos. En todo lugar donde asistíamos y particularmente en esas empresas como por ejemplo Huawei o como por ejemplo en BYD, la empresa, ajá, de los carros, eléctricos, para ellos es más importante primero ir adelante, ser el primero, sí, trabajar en conjunto para sobresalir, sí, y con sobresalir luego viene el recurso. Entonces, solamente esa casillita en esa visión ya da como una idea particular de que la estructura de lo que se busca, sea académico, sea investigativo, sea empresarial, cambia un poquito, ¿cierto? Eso fue impactante para mí. Y volviendo a ese contexto chino, que es tan diferente de pronto a nuestro contexto colombiano y latinoamericano, o occidental incluso, por ejemplo, los territorios en China, pues la diferencia que hay entre las ciudades, los centros urbanos, con la parte rural, por ejemplo, lo que aquí llamamos los territorios, cómo allá, por ejemplo, se está impactando esta labor de innovación y de desarrollo tecnológico y todo este conocimiento en esos sectores de pronto de los territorios, y cómo eso lo podemos traer para nuestro contexto. Sí, mira, esa reflexión nosotros no la hacíamos mucho. Ahí aclaro que la visita fue en ciudades principales, okay, estuvimos metidos como en la urbe, en los centros de desarrollo, claro, donde realmente está la aplicación, pero como preguntándole a los guías, a los locales y a las personas que estaban encargadas de todas esas evoluciones, ellos siempre están pensando en automatizar para mejorar la calidad de lo que hacen y mejorar la calidad de vida de las personas que están. Y dentro de esas apuestas también nos encontramos que están buscando mejorar o automatizar procesos que tienen que ver precisamente con los territorios. Ellos tienen un problema específico que tiene que ver o que se refiere a la sobrepoblación en las grandes ciudades, en los centros urbanos. Entonces, para ellos es demasiado importante lograr que esos espacios no urbanos sean muchísimo más... Exacto, atractivos, donde la gente pueda sentirse, hey, yo a pesar de que estoy lejos, tengo un internet de altísima velocidad, okay, 5G, y podría acceder a cualquier cosa. Tengo carros con una capacidad que me puedan llevar a cualquier lado, ¿cierto? Si me dedico al agro, entonces tengo un sistema de automatización que realmente, exacto, va a permitir que yo trabaje. ¿Y cómo la ves para que eso se aplique de pronto en nuestros territorios, desde acá en Colombia, que precisamente ese desarrollo tecnológico permita que se utilice en los territorios más, uh-huh, lejanos, y que de pronto, o sea, que si llegue la conectividad, que si llegue toda la tecnología, todos los recursos? Sí, evidentemente ellos tienen unas ventajas geográficas. Okay. Entonces, la mayoría de los espacios donde hay grandes cantidades de población, incluida rural, son planos. Entonces, eso también les permite, uh-huh, que se expanda muchísimo más fácil. De pronto, el tema geográfico por aquí nos dificulta, pero pienso que esa visión es fundamental. Nosotros podríamos hacer mucho, uh-huh, y tendríamos que pensarnos en la innovación para el campo. Si yo pienso en mejorar un proceso productivo, ese proceso productivo
vuelvo a lo mismo que decía ahorita, no lo puedo pensar solamente en optimizar los recursos o el beneficio que voy a obtener de ese proceso productivo, sino también en el beneficio que le voy a dar a la comunidad mejorando ese proceso productivo. ¿Qué van a hacer esas personas de esa comunidad con ese tiempo libre? ¿Qué van a lograr y cómo puedo mejorar esa estructura? Y ahí retomo lo que decía ahorita, en el sentir general es que ellos actúan como una nación y puede ser por lo político o lo cultural, pero se siente de manera generalizada esa unión entre las personas. O sea, ellos se reconocen como república, así estés a 5.000, 8.000 kilómetros una ciudad principal de otra. Para ellos es muy importante todo ese patriotismo y crecer como nación. Entonces pienso que eso también ayuda a que los territorios logren avanzar a la par. Nos encontramos algo muy particular y es que, por ejemplo, ahorita todas las tecnologías que están desarrollando que tienen que ver con los temas de física cuántica no se están desarrollando cerca de esas urbes, sino que se están llevando justo a esos espacios más alejados. ¿Para qué? Para lograr que ese pueblo donde no hay nada, esa gente que siempre ha estado tradicionalmente excluida, se conviertan en un centro de, ¿cierto? Un centro de innovación, un centro tecnológico, un centro energético. Y de hecho, una de las últimas ciudades que visitamos, Shenzhen, que es una de las ciudades tecnológicas y que creció en 20, 30 años, era una ciudad pequeña de 20.000 habitantes hace nada, sí. Y hoy estamos hablando que es el centro tecnológico donde todo mundo tiene que ver con ellos porque son los que producen esos componentes fundamentales para toda la tecnología que tenemos actual. Entonces eso también me parece estratégico, pensar en esos espacios rurales como puntos para que se desarrolle lo que se hace. Daniel, finalmente pensando en el futuro, ¿qué mensaje les darías a los estudiantes, a los profesores, a los investigadores sobre la importancia de abrirse a estas experiencias internacionales, a conocer esas propuestas que de pronto un país tan lejano en todos los aspectos de nosotros como China, volviendo al tema de los dulces y de pronto los prejuicios y las ideas preconcebidas que tenemos sobre un país o sobre un sistema socioeconómico, pero ¿cómo ves esa posibilidad de abrirse a todas esas experiencias, esos conocimientos, esa información que de pronto no la tenemos tan cerca? Bueno, ahí inicio contándoles que se pierden muchísimas becas a China. Ellos mismos nos cuentan, ya nos dicen, o sea, nosotros tenemos... ¿Por el idioma? Principalmente la barrera que nosotros tenemos tiene que ver con el idioma, pero una universidad como la Universidad de Antioquia, por ejemplo, no tendría por qué preocuparse por eso. Nosotros tenemos el Instituto Confucio, con el cual se puede superar, pero en muchas instituciones, incluida por ejemplo en la Universidad de Hong Kong, ellos tienen muchos programas en inglés. Entonces tampoco es el limitante principal. Obviamente es una barrera y una cultura muy lejana, pero yo los invitaría a que se den la oportunidad, a abrir la mente, que nosotros tenemos una cultura muy americanizada, sí. Y de pronto ahorita mucho más europea, pero qué rico poder ver más allá, a ver que un país en muy poquitos años pasó de ser un país muy pobre que sufría de hambrunas a ser un país que estamos hablando de potencia, un país que está pudiendo competir con últimas tecnologías en automóviles, en computadores, en temas cuánticos, en gestión de datos. Entonces, a no cerrarse y a buscar justamente la universidad. Nosotros como Universidad de Antioquia tenemos muchísimas posibilidades, no importa la facultad en la cual estén. Ellos valoran muchísimas temáticas. Ahí también hay otro tema particular que de pronto podríamos revisar en otro podcast y es el tema de hacia dónde vamos académicamente, o sea, qué están viendo ellos, qué es las estructuras académicas que nosotros tenemos que empezar a vislumbrar, pero que lo valoren, o sea, que digan, ¿por qué no revisar la posibilidad de tener en cuenta una opción como China para mi desarrollo profesional? Y no solo para el desarrollo profesional, o sea, nosotros estuvimos solamente 2 semanas y te aseguro que mi mentalidad cambia solamente con saber que yo tenía un preconcepto de muchas cosas de una cultura y me vine diciendo como, es que hay muchísimo que se puede hacer, muchísimo que se puede lograr, muchísimo que ellos tienen. Y yo simplemente ni siquiera me había dado la posibilidad de pensar en que hay alguien que ya lo está haciendo o hay alguna estructura que ya ha cambiado y cómo lo está cambiando y cómo va a cambiar acá con seguridad dentro de poco. Entonces también recordarles pues a quienes estén interesados en esas becas y todo que el ICETEX tiene pues
abiertas unas opciones, pueden de pronto también acudir a ellas, pues a la página, no sé por qué medio de pronto pueden acercarse para esas becas que el ICETEX de pronto está ofreciendo para estudiar en China. Claro que sí, es muy importante para todas las personas, no solamente estudiantes, estamos hablando también de docentes y de administrativos, porque lo que quiere hoy China es que el sistema educativo completo entienda lo que está pasando en su país, ¿sí? Se pueden acercar en cualquiera de las redes sociales a ICETEX, a la Cámara Colombo-China, y con seguridad ahí se van a encontrar muchísimas oportunidades. Y para las personas de acá de la Universidad de Antioquia, se acercan al Instituto Confucio y con toda seguridad van a empezar a tener una inmersión increíble en un país que lo tiene todo. Profesor Daniel, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias por los Claro dulces, sí. Estaba muy rico, sin prejuicios, hay que probar. Y también a quienes nos ven y nos escuchan a través de Spotify, los invitamos a seguirnos acompañando en los próximos episodios de Saberes Económicos, un espacio creado para hablar de todos los temas de economía, de administración, de contaduría y más temas en la educación de Colombia. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Este podcast es realizado por la Facultad de Ciencias Económicas con el apoyo del 1012 Lab, Centro Integrado de Laboratorios de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Síganos en redes. Nos encuentran en Instagram como @económicas_UDA, en X @económicasUDA, en Facebook Facultad de Ciencias Económicas UDA, en YouTube Ciencias Económicas UDA. Gracias por escuchar.